The enslavement of people constitutes one of the episodes of greatest importance and shame for humanity. The phenomenon known as slave trade or Atlantic trade lasted from the 16th century to the mid-19th century. During this long period, more than 12.5 million Africans were taken to the American continent and forced to work and live there as slaves. Great Britain, Portugal, France, Spain, Denmark, the Netherlands, Germany and the United States participated in this trade at different times and with different intensity. Desde que en el siglo XV los portugueses se lanzaron a la aventura de recorrer la costa africana para establecer factorías comerciales, la presencia de esclavos africanos en Europa fue algo común. De hecho, cada vez más estudiosos están sacando a la luz las historias de hombres y mujeres procedentes del continente africano en las casas y calles de, por ejemplo, ciudades como Sevilla o Madrid, donde la población negra desempeñaba todo tipo de tareas, desde la servidumbre doméstica a la venta ambulante, dejando su huella en el arte y hasta en el flamenco. Lo fundamental es que España fue primera en iniciar este comercio de mano de obra africana al continente descubierto y casi la última en prohibirlo, ya a mediados del siglo XIX. Además, fue el penúltimo lugar donde persistió la esclavitud negra, a excepción de Brasil. Aquí tienen en la imagen las fechas de abolición de la trata, los tratados con Gran Bretaña o la abolición de la propia esclavitud, tanto en Gran Bretaña como en las colonias españolas y Brasil. Upon the arrival of the Europeans, Africa was a continent inhabited by peoples of different cultures and ethnicities. The enslavement process led to the invisibility of African ethnic groups and cultures, which were reduced to terms such as Africans, slaves, blacks, Congolese, Mandingas, Minas, or Carabalis. These names, very popular in the American slave world, did not refer exactly to African ethnic identities, but to the regions or ports where these people began the Atlantic passage. Maps of Africa. The richness and diversity of the vast African continent were forgotten for centuries and reduced to obscurity and oblivion. Ideas, plants, foods, religions, languages, traditions and knowledge travelled with the captives and were developed and mixed with other traditions in the Americas. En el año 1455 se va a fundar la denominada Casa de Guinea, que va, digamos, a legitimar el inicio de la denominada esclavitud atlántica. Una esclavitud que aquí sí se va a basar fundamentalmente en personas de color negro, con un componente masculino muy importante y que van a ser introducidos en los principales puertos portugueses y después redistribuidos por buena parte de la Europa occidental y de las islas atlánticas que poseían tanto la corona portuguesa como la corona castellana. Uno de los principales actores que hicieron posible la creación de esta nueva ruta comercial fueron los denominados lanzados. Los lanzados eran comerciantes portugueses, literalmente eran lanzados entre negros, estos comerciantes portugueses que van a establecer factorías comerciales y van a establecer fuertes alianzas comerciales basadas muchas veces en matrimonio y que van a permitir la articulación temprana de este comercio esclavista. Otra de las figuras muy importantes, muy fundamentales en este periodo serán los denominados tangomangos, que los podemos considerar como híbridos culturales y biológicos, hijos de esta primera generación de comerciantes portugueses y de mujeres africanas que van a, digamos, a controlar buena parte del comercio de esclavos ya en la segunda mitad del siglo, a finales del siglo XV y con mucha fuerza en el siglo XVI. Y es que la configuración de la esclavitud atlántica se realiza antes del descubrimiento de América. A América se va a trasladar una institución preexistente. The encounter of two worlds.
The European staging of the West Indies in October 1492 not only brought knowledge of another world beyond the existing one, but also that it had developed in a parallel and independent way. It also implied exploiting vast tracts of land. To do so, they needed abundant, cheap, easily and rapidly replenished labour. After the decline of the indigenous population, the most cost-effective and beneficial solution was the enslavement of Africans. Existieron diferentes espacios de la esclavitud atlántica. Y si bien es cierto que las islas atlánticas tuvieron un papel preponderante, donde Cabo Verde, Santo Tomé van a ser los principales enclaves esclavistas de esta primera gran oleada de esclavos africanos, posesiones como las Islas Canarias también van a experimentar o van a sufrir ese proceso de instalación de un modelo esclavista. Dentro de la corona castellana va a haber una ciudad que va a jugar un rol fundamental, que va a ser Sevilla. Sevilla fue el único puerto habilitado al comercio con Indias desde 1503. Se va a convertir en un gran centro receptor de esclavos procedentes de Canarias o de África Occidental, muchas veces con el objetivo de mandar esclavizados hacia América, y se va a articular una extraordinaria ruta comercial que va a unir a esta Sevilla, cabecera del comercio indiano, con Lisboa, el principal puerto esclavista de Europa en ese momento. Se va a crear esa ruta comercial que va a unir Lisboa con Zafra, la ciudad de Zafra, en la actual Extremadura, en España, con Sevilla, y esa va a ser una de las rutas principales del esclavismo peninsular durante la época moderna. Y la otra gran ruta va a ser la que una el Algarve portugués, el sur de Portugal, con cabecera en la ciudad de Lagos, con el sur de lo que hoy sería el occidente andaluz, Ayamonte, Huelva y finalmente Sevilla. Slave trade. Trade goods. The establishment of plantations of tropical products intended for export, such as sugar, coffee, cotton, tobacco or cocoa, generated an unprecedented and unstoppable trade that connected the world. Cuando nosotros contemplamos por qué ese desarrollo de la esclavitud en América tan potente, pues por una cuestión de demanda de mano de obra imperiosa, muy necesaria, pero porque justo eso coincide con un ambiente económico y un ambiente social. Cuando digo económico me refiero tanto al propio desarrollo económico peninsular como también a la propia economía que subyace detrás de la trata, que está preparado para desarrollar este tráfico. Que duda cabe que ahora, claro, todo se redimensiona. Entonces, claro, en el siglo XVI, poco a poco los mercados caribeños y luego los mercados continentales americanos de esclavos se desarrollan enormemente, no solo por esa demanda de mano de obra, sino porque tienen precios caros que ofrecer. En Europa se desarrolla, como todos saben también, entre el 15 y el 16, hay un auge del capitalismo mercantil enorme. Y ahí hay una serie de agentes que son castellanos, portugueses, pero también italianos, que son dueños de la República Internacional del Dinero de una forma bastante clara, flamencos, banca alemana. Hay un lote de actores que están o en el sector financiero del alto nivel, o en el sector más bajo, o sectores intermedios, que acaban ya a fines del 16 participando también como incluso marineros, armadores, etc., que tienen un rol también interesante, ¿no? Porque la empresa americana era algo tan complejo, tan grande, sobre todo conforme avanza el siglo XVI, que necesita personal, necesita financiación, necesita mentes y manos del dinero, ¿no? Y eso es un negocio más, porque no hay que olvidar que la trata negrera es un negocio que complementa y es complementado a otros muchísimos negocios, muchísimos. No es un negocio único en el 16, es un negocio también que, como digo, tiene muchas aristas.
Para algunos es su negocio principal, para otros es uno más. Es lo mismo que las cargazones de los barcos, pues llevar esclavos, pero también mercadean con otras cosas. A lo mejor llevan 10 esclavos o llevan 400. Eso también es una cuestión a considerar. Y por otro lado, comprender cómo funciona el capitalismo europeo del siglo XVI. Porque es el que financia ese y otros muchísimos negocios. Es uno más. Que necesita además mucha capitalización, eso es verdad. ¿Por qué? Porque para tú armar un barco negrero, llevarlo a África, conseguir los esclavos, que no se hacían un día, que todo vaya bien, irte a América, que todo vaya bien, pagar los impuestos, hacerte cargo de la fiscalidad es tremenda y sube en el siglo XVI enormemente. O sea, hacer frente a todos esos riesgos, hacer frente a una fiscalidad que es enorme. El peso de la fiscalidad puede ser más del 50-60% de lo que cuesta todo. Lo legal. Habría que hablar del tráfico ilegal. Como digo, hacer frente a eso necesitas mucho capital y necesitas un tiempo de espera para el retorno. No es un negocio inmediato. Luego además tienes que volver el retorno, o lo inviertes en América, que hay muchos casos, o esperas el retorno en plata y oro, generalmente otras mercancías, a la península. Por tanto, como digo, cuando se estudia la trata, en el fondo también estás estudiando cómo funciona parte al menos del capitalismo europeo. The big business. Portuguese, French, Dutch, English and some Spanish companies obtained licenses to participate in the slave trade. The Portuguese were the first to obtain them, and then the Genoese and Dutch from the second half of the 17th century onwards. In exchange for this concession, the Crown received a certain amount as entry and trademark rights. From 1595 until 1789, the Spanish Crown granted the slave trade monopoly to foreign individuals, merchants or bankers, or companies of different nationalities employing a asientos system. From 1750 on, the asientos were also granted to some Spanish merchants and companies, such as the Compañía Guipuzcoana, la Compañía de La Habana, la Compañía de Barcelona, and the Compañía Gaditana de Negros. Beginning in 1789, the asientos system was abolished and slave trade was liberalized, enabling the entry of enslaved people to the ports of Havana, Santiago de Cuba, Santo Domingo, Puerto Cabello, La Guaira, and San Juan. The liberalization of slave trade favored the direct legal participation of private individuals in it. The great benefits generated by African slave trade in America encouraged traders, merchants, kings, politicians, ship captains, trading companies, landowners, and even middle-income people to participate on a different scale. The Catholic Church also benefited from forced labor on its estates. Y es todo un mundo que va pasando, si empezamos por arriba, desde el armador que encarga el barco, hasta el consignatario o los consignatarios que encargan la mercancía y que ponen capital, hasta los tenientes de gobernador en las distintas jurisdicciones, hasta los cabos de ronda, hasta los alcaldes de mar y por ahí a la población simple, al campesino, al carbonero, hasta curas tenemos nosotros vinculados, curas de pueblo vinculados a la trata. Y cada una de estas personas recibía algo de dinero que iba subiendo desde luego, desde el más simple que sobrevivía hasta el teniente gobernador o el capitán general que recibían mucho más. Porque la trata negrera era el negocio de más rápido enriquecimiento que existió en esos años. Lo que se pagaba en África por un esclavo se podía no duplicar ni quintuplicar, sino a veces hasta ser 10 veces mayor que lo que se pagaba en tierra. Y entonces, por lo tanto, era un negocio muy peligroso, pero era un negocio que enriquecía. Por eso, durante muchos años, pocas voces se alzaron en contra del comercio negrero y su situación se analizó desde la perspectiva de la normalidad de la existencia de la esclavitud y de una legislación que hundía sus raíces en el derecho romano. Sometimes Europeans bought slaves from African chiefs,
At other times, they were captured directly. Slave trade. In some cases, the enslavement process occurred thousands of kilometers away from the coast, from where they were sent on a painful journey that could last months to the coast, where they were gathered, classified, and finally sold to slave traders. Once in the 19th century, with the gradual abolition of slave trade, the importance of these ports began to decline, although the Spanish and Portuguese continued to traffic slaves illegally until the second half of the 19th century. Then they began to look for slaves further and further south, until they reached regions of the African Indian Ocean that were of major importance in the 19th century. Capturados en el interior de África, muchas veces por propios africanos que luego vendían a los tratantes de esclavos que hacían la conducción desde el continente africano al americano. La esclavización es así un proceso bastante brutal que se lleva a cabo durante varios siglos y, como digo, hay participación de algunas poblaciones autóctonas africanas que logran establecer un comercio de esclavos con las distintas potencias europeas, especialmente con Inglaterra, Portugal, Francia, Holanda y España. En África existían factorías. Esas factorías eran enclaves donde un señor que era el factor tenía almacenes donde guardaba a los negros africanos para cuando llegara el barco negrero. Y tenía además relaciones con los jefes tribales africanos. En ese negocio en que los reyes africanos, por guerras o por capturas o por racias en tribu, iban reuniendo esclavos, iban reuniendo africanos que se convertían en esclavizados, que ellos esclavizaban y que mantenían en estos barracones, hasta que llegara el barco negrero. These factories guaranteed Europeans access and control of certain areas of commercial interest. Defended by a garrison, factories also had a warehouse for merchandise and a depot, where slaves waited to be sold and shipped to America. The first factory was established by the Portuguese on the largest island of Arguin Bay in 1445. During the 16th century, the Santiago factory in the Cape Verde archipelago provided the Portuguese with a monopoly position in Africa. To prevent competition from the Dutch, French and English, the Portuguese built 3 factories on the island of Gorée, off the coast of Senegal, San Jorge de Mina, now El Mina, as well as San Sebastian de Chama and Accra, in Ghana. At factories, the enslaved were marked or carimbados by fire on the upper part of the back, shoulders or chest with a red-hot iron instrument called carimba. Although this practice was officially suspended in 1784, it was maintained in some areas of Africa and America during the 19th century. Maps of Africa. The regions where African slaves came from and the slave ports varied over the centuries. In the 16th and 17th centuries, Upper Guinea, Angola, the port of San Jorge de El Mina, and the port of Luanda stood out. From the second half of the 18th century onwards, regions such as Calabar, present-day Nigeria and Cameroon, were incorporated into the slave trade, with ports such as Bonny, Old Calabar and New Calabar, dominated by the English from the second half of the 18th century, or the port of St. Louis in Senegal, which played a very prominent role as a slave port for the French world throughout the 18th century. Of the entire American continent, Brazil and the Caribbean were the main destinations for the enslaved. Transatlantic journey. Ships. Atlantic slave trade vessels were not merely trading vessels. They were also prison factories or floating prisons where captives were transported under violent discipline.
The length of Atlantic voyages ranged from 30 to 70 days. This depended on the embarkment of slaves, the weather, the starting point, and the skill of captains and pilots. El barco negrero podía llevar 100, 200, 300, pero podía llevar 1000 africanos. Siempre se ha sabido que los capitanes generales se beneficiaban de la entrada de los africanos y que se pagaban 8 pesos por cada africano que entraba al capitán general. Pero lo que no estaba tan claro era que toda la sociedad, en definitiva, se iba beneficiando de ese tráfico. El buque negrero es bastante conocido, que las condiciones eran inhumanas, muchas veces iban apilados en la zona de la bodega, separaban normalmente a las mujeres y los niños de los varones, sobre todo los que querían conservar más. Hay que recordar que lo que ellos llamaban una pieza de indias, que era lo que más se valoraba, pues era un varón atlético, de una cierta corpulencia, mientras que las mujeres y los niños en principio tenían menos valor en la venta en el mercado de destino. Una vez que se produce la abolición de la trata, Inglaterra pone una serie de barcos que vigilan que esto no se produzca, y entonces los barcos negreros, cuando veían que se acercaba alguna patrullera, lo que hacían era que tiraban por la borda a los esclavos que llevaban en su bodega. During the voyage, they remained chained, in handcuffs and shackles, naked and poorly fed. 1 barrel of water and 10 tons of food for every 100 slaves, causing many to die and be thrown into the sea. Others became ill and perished when they disembarked, while others committed suicide. The high mortality rate on the ship was caused by dysentery and infectious diseases such as smallpox. Port of disembarkation, sale of slaves. Upon arrival in America, the slave had to undergo 2 processes, palmeo and carimba. Palmeo was their classification according to their physical characteristics, since this had a direct impact on the market price. There were 3 categories: the Indies piece, the moleque, and the mulacón. Once classified, the enslaved were carimbados again. American colonial society classified the enslaved and their descendants. In this way, countless voices emerged. Racial classifications. The term negro, black, apart from being a person's colour, became synonymous with slave once the enslavement of coloured Africans of sub-Saharan origin expanded. Negro Brazal was used to refer to the slave of African origin. Cautivo, from Portuguese, cativo, was a synonym of slave, originally used to define enslaved prisoners in the framework of a just war. Negro criollo, or ladino, referred to slaves born in America. Slaves purchased from other Indians or Africans were known as esclavos de rescate, rescue slaves. Other terms that referred to miscegenation were, for example, mulatto, pardo, or zambo. The latter referred to people of Afro-Indigenous descent. The enslaved worked in different economic activities in the countryside and the city. Agriculture was one of the most important ones, especially at the ingenios, sugar mills. Ingenio was the name given to the agrarian manufacturing unit intended for the production of sugar. 3 houses or factories made up each ingenio. One where the only machine used in the process, called trapiche, was initially made of wood with 3 large pieces to crush the sugarcane. These were moved by oxen, although there were also wind and hydraulic ones. The second house was the Casa de Calderas, boiler house, where the guarapo, juice extracted from cane, was boiled until it became a dark molasses at caramel stage. Once crystallized, it went to the Casa de Purga, purge house. The molasses was poured into molds, a kind of large clay funnel with a hole at the bottom, or furrow, through which the final syrup was distilled, ending up in wooden barrels. From there, it went to the so-called alambiques, stills, to distill the cane aguardiente. At the ingenios, the Africans lived in bohijos, or barracones, huts or barracks,
under the permanent control and surveillance of the mayorales. Mujeres negras y mulatas estaban presentes en la vida de todos los hogares cubanos, desde el nacimiento y hasta la muerte. Ya fuera como criadas, ya fuera lavando, planchando, costura, ellas también eran las encargadas del cuidado personal de los enfermos, ya sea como maestra, ya sea como partera, en fin, como se decía en la época, ellas inundaban con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus saberes culturales los hogares cubanos de todas las clases sociales. Types of slaves. From the first years of Spanish colonization, slave renting was a common practice. By the second half of the 16th century, in Cartagena de Indias, or Havana, rented slaves were employed in construction and port work. Many of these slaves acquired skills in various trades, such as stonemasons, carpenters, and masons. Employment in gainful activities acted as an incentive for qualification. Acquiring a profitable trade not only could provide high benefits to the owners, but also opened up to a group of slaves the possibility of buying their freedom and that of their relatives through a system called coartación. Other slaves obtained their freedom by their master's decision, who left it in his will. Los ponían a trabajar a cambio de un jornal, que era un tipo de esclavo que se llamaba esclavo jornalero. O sea, ese esclavo trabaja para su amo, le entrega al final de la semana o del mes, según convenien entre los dos, una parte del dinero que gana, que se llama jornal, y el resto se lo queda el esclavo para sí mismo. Ellas pudieron ir ahorrando un dinero. En principio, durante los primeros siglos coloniales, entre las leyes que permite España aquí en la isla de Cuba, es que las personas podían comprar su carta de libertad. Los esclavos tenían derecho a acceder a la libertad. Esa es una vieja tradición que España impone en las Américas porque existía en su propio territorio. En España existía la esclavitud antes de su encuentro con el mundo americano. Por lo tanto, ellas a partir de su trabajo podían ahorrar un dinero y comprar la libertad, que inicialmente no era muy cara, porque todavía no hemos llegado al periodo de la plantación esclavista, que va a tener otras complicaciones. Entonces, a partir de estas actividades, ellas reunían su dinero y compraban su libertad. Una vez que ellas compraban su libertad, aquellas que podían, porque por supuesto todo el mundo no pudo comprar la libertad, cuando compraban la libertad se convertían en mujeres ahorradas, o sea, negras ahorradas, que viene de la palabra ahorro. Cuando se convertían en mujeres ahorradas o negras horras o libres, ellas empezaban a tener los mismos derechos que tenían el resto de los habitantes de la ciudad. Control of slave life. The life of slaves was controlled by special codes and regulations that dictated how they should be fed, clothed, or get married. They also regulated the behaviour of masters, the punishments that could be applied to them, and systematized their purchase and sale. Solo a finales del siglo XVIII, por ejemplo, y a semejanza de otras monarquías, la corona española promovió la elaboración de un código negro para el control y comportamiento de los esclavos, que sin embargo nunca llegó a promulgarse. The Spanish justice system relied on the figure of an official called the Síndico de Esclavos, slave trustee, who is in charge of listening to their complaints and defending them against violations of the regulation. Health and illness, suicide. The violence of the slave system led them to suicide on many occasions. También hay muchísimos casos de suicidio, lo había en el transporte y también una vez desembarcado en las haciendas. Una vez se relacionan con la nostalgia, el anhelo del regreso a la tierra africana, o puede ser también a veces relacionado con actos de resistencia individual o colectiva al maltrato y a resistirse a trabajar para un amo blanco en otro territorio como eran las Antillas o Brasil o Estados Unidos. A veces dicen que algunas etnias, sobre todo los lucumíes, los carabalíes, los mandingas, dicen que también tenían como más tendencia a hacer ese tipo de suicidios. Otro tipo de causas, pues los abusos, por ejemplo, en el caso de las esclavas domésticas, hacía que en muchos casos prefirieran suicidarse.
Y, como comentaba también antes, la vuelta a África en sentido ritual se daba también en algunas señas. Por ejemplo, Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, hablaba de que los mandingas tenían fama por suicidarse en grupo, pensando que así se burlaban del amo, se libertaban y se trasladaban a su tierra africana de origen, donde podían vivir una vida libre. Tan es así que los amos, para amedrentarlos, lo que hacían es que una vez que se habían suicidado, y para ejemplo del resto de la dotación de esclavos, a veces los mutilaban, diciéndoles a los esclavos que no se iban a librar, porque una vez que ellos los mutilaban, aunque fueran muertos, se encontrarían pues mutilados en la otra vida africana. In the face of violence and subjugation, slaves were not passive subjects and used different ways to maintain their traditions and conquer spaces of freedom. Some were able to claim their rights by looking for loopholes in the law. For example, the law contemplated that the slave could change his owner if it was proven that he abused his dominion with cruelty. Las maneras de luchar por la libertad desde el punto de vista legal van a ir cambiando con los tiempos, pero ellos van a ir presionando todo el tiempo a la corona. No es que todos lo lograran, pero sí lo lograban algunos. Y de entre esos algunos que lo lograban, a veces presionaban tanto en una misma dirección que hacía que España tuviera que cambiar determinados momentos, puntos de su legislación. Por ejemplo, cuando ya después que se acaba en Europa, se acaba la esclavitud, era moda en la época que los dueños, cuando viajaban a Europa de vacaciones, llevaban a sus esclavos. Va a llegar un punto, sobre todo a partir de los años 50 y 60, que muchos de esos esclavos, cuando regresaban a la isla, establecían una demanda de libertad. The struggle for freedom, rebellions. From the first years of the colony until the middle of the 19th century, rebellions followed one another in the Antilles. Of all the uprisings, the one that had the greatest impact in history was the slave revolution between 1791 and 1804 in the French colony of Saint-Domingue, now Haiti. Under the slogan of freedom, thousands of slaves rose and managed to organize a rebellion in the Le Cap region. The burning of thousands of plantations resulted in a confrontation that caused thousands of deaths. Me voy a centrar en la Revolución de Saint-Domingue, la revolución protagonizada por los esclavos en 1791, la primera revolución antiesclavista, antirracista y anticolonialista de la historia. Y además es la primera revolución que con esos contenidos logra triunfar y logra crear el primer Estado dirigido por exesclavos, que es Haití, en 1804. Por lo tanto, la revolución de Saint-Domingue es un parteaguas, marca un antes y un después, no solamente en la historia atlántica, sino que yo creo que también en la historia de la humanidad. Haití fue una esperanza, fue el grito de libertad, fue un mensaje de libertad y fue a lo largo de todo el siglo XIX un referente a tener en cuenta, y además actuó también como referente para en otras revueltas de esclavos a lo largo del Caribe y de tierra firme. Maroonage. Another form of resistance was escape, or cimarronaje, maroonage. In unreachable areas in mountains and forests, the escaped slaves, called cimarrones, built villages called balenques or quilombos. Squads were formed by rancheadores, ranchers, who used trained dogs to apprehend them. Both rebellion and escape were brutally punished. The most common punishment was the so-called da cuero, leathering, which consisted of whipping the slave until he was exhausted. The way to do this varied from fastening the slave's hands to a piece of wood or face down, called vuelta abajo in some parts. The mutilation of a limb, the separation of families, the cepo, or even death were other ways of applying exemplary punishment to the rest of the slaves as well.
Abolitionism. It was not until the 19th century that abolition made its way into slave society. In the last years of the 18th century, voices denouncing slavery began to be heard in Great Britain. Economic and moral interests, ideological changes, and a new political consciousness helped abolitionism slowly gain ground, culminating in 1888 with the abolition of slavery in the last country, Brazil. In the British West Indies, abolition was enacted in 1838, and in the French West Indies in 1848. Spain, where it had been abolished in 1837, maintained slavery until 1873 in Puerto Rico, and in Cuba until 1886. African legacy. In America, Africans reproduced part of their culture. Their presence left a rich and diverse cultural legacy that is part of the current cultures of American and European societies. In the Caribbean region, art is marked by these encounters and mismatches between cultures and traditions, between culture and folklore, between the past and modernity. African American and Afro-Caribbean cultures integrate the different legacies of Native Americans, Africans, Europeans, and Asians. The contributions of all peoples were interconnected in a crossbreeding that has shaped rich artistic manifestations in heterogeneous spaces of representation and power. This cultural syncretism has given rise to the traces and presence of African cultures. Food. Africa contributed traditional knowledge, food and seeds. Slave ships transported tubers, fruits and vegetables from Africa to America, whose cultivation was established by enslaved Africans with traditional knowledge. Alimentary, medicinal and religious. Coffee, kola nut seeds, its most widespread use is the extract soft drinks are made with, travelled from there and spread throughout the world, as well as palm oil and yam, among many others. The different Caribbean dishes confirm the botanical legacy and culinary practices of Africa and America, such as fufu, funche, or fricanga. Religiosity. One of the African expressions and heritages is religiosity, where the diverse traditions of Africa are fused with the Catholic ones. Different religions were born from this union, such as Santeria, very widespread in the insular Caribbean, Capele in St. Lucia, the Shango cult in Trinidad, Tobago and Grenada, Paulo Monte from Angola, Congo and Zaire, in Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Gaga in Santo Domingo, Kumina in Jamaica, Voodoo in Haiti, and Obeah in the British Antilles. One of syncretism's consequences is the identification of African deities and cults with ritual elements and Catholic saints. This occurs, for example, in Santeria, in which Shango is identified with Saint Barbara, and Yemaya, goddess of the sea, with the Virgen de Regla. Cuando usted se inicia en la religión yoruba, usted adopta el nombre de Iyabo, iniciado. Hay fases que son muy importantes, como es la fase que se hace lo que se le llama una limpieza general, que es, se le llama el Bo de entrada. O sea, todo un rito religioso que tiene que ver con la entrada de la iniciación de como dicen algunos autores, el neófito, o sea, que empieza nuevo. Pero hay después de eso, estoy ya casi narrando, en la regla de la Ocha, hay un paso que se llama la ida al río. En el río, la dueña del río es Ochún. Pero cuando vas al río, se purifica, se llama incluso ese paso purificación, donde llega allí y se baña y ya todo un rito con un grupo de canciones que tienen que ver con toda la religión. Y así, después proceso de prendes, que se llaman ya el proceso de iniciación, y otra, bueno,
ya que tiene que ver con los baños que se le dan dentro de la religión, con el asentamiento del santo que va en su cabeza, o sea, el santo patrón, que puede ser cualquiera de los orichas que he mencionado, cualquiera de los que he mencionado, y el santo que acompaña a este orito. Todo eso es un proceso religioso que ocurre de forma secreta, en un momento solo para los iniciados. Another form of religious syncretism is the Abakua. Imported by slaves from the Calabar area, southeastern Nigeria, this fraternity was transferred to Cuba as a secret male society that gradually opened up to other non-enslaved groups of the population. Its members were called Ñañigos. En la música, por ejemplo, el espacio sagrado que conocemos popularmente en Cuba como un toque de santo, digamos que va desde la ofrenda, en mi criterio, o sea, es una ofrenda que se le está haciendo a la deidad determinada, una cumplimentación que está haciendo este iniciado y lo hace a través de la música, no solamente para agasajar al oricha, sino también para hacer un proceso de purificación de este iniciado y de todos los que van a participar. Es muy recurrente escucharte que en los toques de santo las personas tienen que bailar, no puede haber nadie sentado, pero forma parte de que este movimiento es una especie también de despojo de malas influencias, de elementos adversos a nuestras realidades o lo que no quisiéramos atravesar en un momento determinado. Los tambores batá, que son los que se utilizan para los toques de santo, vinculados con la regla de 8 o santería. Los tambores batá están compuestos por 3, el mayor llamado Iyá, el mediano llamado Itótele y el pequeño llamado Cóncoro. El Iyá siempre va a marcar la pauta melódica y el resto va a seguir con ritmos percutores. Son tambores bimembranófonos que se percuten o se tocan de manera en posición horizontal, o sea, en posición horizontal el instrumento, y están reservados única y exclusivamente para hombres en el terreno litúrgico. Music and dances. Fundamentally, a new musical language with its own identity was born from all the African and Spanish rhythmic, melodic and harmonic heritage, and generated different rhythms such as biguini, merengue, reggae, reggaeton, cumbia, tamborito, as well as Cuban rhythms like cha-cha-cha, danzón, batanga, guaracha, bolero, son, rumba, zapateo, guajira, punto guajiro, or Puerto Rican like salsa, bomba, and plena. This fusion resulted in dances that spread to Spain and American ports, such as the folia, the chacona, the zarabanda, the zarambeque, and other dances called the Indias, from the Indies. Carnival. African legacy is also present in Carnival, in which indigenous African and European traditions merge. The presence of African cultures remains in the instrumental heritage of the Caribbean. In some instruments such as the bata drums, dundun, iyesa, bembes, and the hueros, agbe, or chekere. Some of them, such as the hueros and the bata drums, went from having a religious function at first to being common instruments in orchestras. Artistic manifestations. Negritude and the mixing of cultures and peoples acquired a voice in literature and graphic arts, with writers such as Aimé Césaire, Edouard Glissant, Nicolas Guillen, Louis Palès Matos, among others. Negritude is the pride of being black, the joy of being black, the ostentation of being black, and is at the same time the rage against oppression, the struggle against subjugation, and the yearning for revolution. Negritude in literature. The rhythm of Africa runs through the Caribbean in Luis Palès Matos' festive song To Be Wept. Cuba, Ñañigos and Good Times. Haiti, Voodoo and Gourds. Puerto Rico,
a hodgepodge. Martinique and Guadeloupe keep my house in order. Martinique in the kitchen, Guadeloupe in the parlour. Despite this rich legacy, the memory of slavery has remained silenced in many European and American societies, perhaps trying to erase the horror of slavery, or perhaps trying to hide the origin of some fortunes. Racism. Over the centuries, slavery and its memory have led to a stigmatization of those who were slaves and sometimes of their descendants as well. Superficial physical differences, such as the skin color of African populations, help to reinforce ideas of constructed distances between populations. This helped justify slavery and later exclusion and racism. Based on these ideas, it was relatively easy to establish socio-racial stereotypes that remain to this day. Even though contemporary biological science discarded the concept of human races many years ago, genetic analysis clearly shows how human populations have been continuously moving and exchanging their genes, meaning that many of them, who appear different in their physical form, are directly related.